Hola, soy la profe Fernanda y les doy la bienvenida a la clase de hoy. ¿Qué aprenderemos hoy? Primero, tipos de argumentos. Segundo, falacias argumentativas. Comencemos. Tipos de argumentos. En esta clase vamos a abordar 4 tipos de argumentos. Primero, argumento de autoridad. Segundo, argumento de ejemplo. Tercero, argumento por analogía. Y cuarto, argumento de causa. Argumento de autoridad. El argumento de autoridad es aquel que se remite a autores, entidades u organizaciones que han trabajado el tema que vamos a argumentar para establecer datos, hechos, aclarar conceptos o verificar una opinión. Es importante escoger fuentes de autoridad de gran renombre y fidelidad. Un ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. Una afirmación muy fuerte, pero le da peso el tener una autoridad como la Organización Mundial de la Salud. Argumento de ejemplo. El argumento de ejemplo es aquel que, como el nombre lo dice, acude a ejemplos representativos que tengan relación entre sí, a fin de generar deducciones sobre un tema. Para generar este tipo de deducciones es necesario encontrar como mínimo 3 sucesos. Así se podrá hacer una deducción fuerte. Ejemplo. Los procesos de colonización tienen un trasfondo violento. Los españoles en Centroamérica sometieron a trabajos forzosos a las comunidades. Durante la conquista española, todo indígena fue obligado a renunciar a sus costumbres religiosas y culturales. Y en Norteamérica, los ingleses asesinaron a la mayoría de los nativos. La deducción general es que los procesos de colonización tienen un trasfondo violento, y esto se refuerza a partir de 3 ejemplos, de los españoles en Centroamérica, de la conquista española y de los ingleses en Norteamérica. Argumento por analogía. Consiste en comparar 2 situaciones que tengan semejanzas notables, con el fin de extraer una conclusión que apoye la tesis planteada. Es diferente al argumento de ejemplificación porque solo se hace una comparación de 2 situaciones y no se busca generar una deducción a partir de esas analogías, sino que se busca extraer una conclusión que apoye la tesis planteada. Es importante que una de estas situaciones sea muy familiar para que se comprenda mejor la conclusión del argumento. Un ejemplo. La mayor dificultad de la ciencia humana reside en la acertada dirección y educación de los niños. Tal como en la agricultura, las labores que preceden a la plantación no tienen dificultad, pero luego que la planta ha arraigado, para que crezca hay diversidad de difíciles procedimientos. Aquí se está haciendo una analogía entre la educación de los niños y la plantación o la siembra. Aquí quiere decir que al principio no es tan complicado sembrar, pero que después se pone mucho más difícil cuando ya ha arraigado la planta. Asimismo con la educación. Argumento de causa. Se establece un argumento a partir de la causa de un suceso y el efecto que genera este hecho. Es muy utilizado en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo. Las empresas turísticas han visto disminución de sus utilidades debido a los estragos causados por los atentados terroristas de las FARC y el ELN en la zona metropolitana hasta la región de Tame, Arauca. Entonces aquí la consecuencia es que las empresas turísticas han visto disminución de sus utilidades, pero ¿qué causó eso? Los estragos causados por los atentados terroristas de las FARC y el ELN. Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Falacias argumentativas. ¿Qué son? Las falacias argumentativas son uno de los principales errores a la hora de desarrollar un texto argumentativo. Ojo, se presentan como aparentes argumentos, pero tienen una validez débil e incluso nula, y asimismo también pueden incurrir en descalificación y engaño. Vamos a ver 4 falacias argumentativas. Ad hominem. Estas falacias tienen una raíz latina, por eso se llaman así.
Consiste en atacar a la persona que expone en vez de atacar sus ideas o argumentos. Por ejemplo, Andrés es cristiano y por eso sus argumentos no valen. O es un niño, no sabe lo que está diciendo. Petición de principio. Usar de un modo implícito la conclusión como una premisa. Cuidado. Por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? La referencia al color, aquí en este caso, está implícita en la pregunta, está diciendo cuál es el color, que es blanco. Y esto es una grave contradicción a la hora de generar argumentos. No puedo dar la conclusión todavía en la premisa inicial para comenzar mi argumento. Ad ignorantiam es argumentar que una afirmación es verdadera solo porque no se puede demostrar que es falsa. Este ejemplo que les voy a dar es un ejemplo real. Los pastafaris son una comunidad seguidora de la iglesia del monstruo del espagueti volador en Nueva Zelanda. Para ellos es un ente formado de espaguetis y albóndigas, que además es el creador del universo. Ellos afirman que como no se puede demostrar que no existe, debe ser real, lo cual es dudoso porque no es un argumento de peso, sin desmeritar y sin querer atacar su creencia religiosa. Argumento de generalización precipitada. Surge cuando se hace una generalización fundamentada en datos insuficientes o que no son muy representativos. Un ejemplo, este libro no analiza los temas de fondo en su introducción, debe ser incompleto. Pero ojo, no podemos juzgar el contenido total de un libro con solo analizar una parte del mismo o con solo haber leído el prólogo o la introducción. Tampoco podemos decir todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Esto es muy común porque realmente no todos actúan de la misma manera. Estos fueron los temas de hoy. Y ahora ya estás listo para el taller. No olvides todas las recomendaciones, leer detenidamente todos los puntos del taller. Siempre que tengas una pregunta, puedes preguntarle a tu profesor y puedes repetir este video siempre que lo necesites.